Recording in progress. Bueno, buenas tardes. Entonces, vamos a empezar la primera clase en realidad del año y yo voy a darles las 2 horas de hoy y además, de acuerdo al programa, el próximo lunes 11 de marzo también voy a terminar lo que estuviéramos dando hoy. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera clase hay una serie de términos de parasitología que son importantes que ustedes los conozcan y que nos pongamos de acuerdo. Entonces, son algunas definiciones y vamos a hablar sobre, por ejemplo, vía de acceso de los parásitos, cómo los parásitos llegan a nuestro cuerpo, cómo los parásitos producen daño al huésped, que en este caso somos nosotros, y cómo nosotros como huésped reaccionamos ante la acción, el daño producido por los parásitos. Después vamos a ver algo respecto a concepto ecológico, bioquímico, metabolismo de los parásitos y finalmente vamos a hablar referente también al tema de inmunología parasitaria. Ya voy a dar la clase de corrido y después al final cualquier pregunta pueden hacerme. ¿Sí? Bueno, la primera cosa es definir qué es un parásito. ¿No es cierto? Probablemente ya muchos de ustedes saben lo que es un parásito, pero en general es un ser vivo que se aloja ya sea de manera temporal o manera definitiva en otro ser vivo al cual se le da el nombre de huésped u hospedero. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un parásito como una ameba en nuestro organismo, la ameba en este caso es el parásito y nosotros somos el huésped o hospedero. El parásito se alimenta del hospedero y a veces le produce algún tipo de daño o enfermedad. ¿Sí? Cuando hablamos de parásitos es un término genérico que incluye a los virus, las bacterias, los protozoarios, los helmintos, los hongos e incluso, no todos, pero algunos artrópodos que pueden actuar como parásitos. ¿Qué características tienen los parásitos? Los parásitos, en el caso de la parasitología sobre todo, pueden tener un ciclo de vida complejo. Ya en ese ciclo de vida pueden evolucionar, cambiar de forma, cambiar de aspecto y también cambiar sus proteínas y los elementos que los constituyen. Entonces, uno de los temas que en parasitología a los estudiantes les resulta a veces complejo porque hay que aprender términos de memoria es el ciclo de vida de los parásitos. Ya, algunos su ciclo de vida es muy simple, pero en otros casos puede ser complejos y de acuerdo a dónde se localicen, ese ciclo puede tener varias formas, en ese ciclo varias formas el parásito. Otra característica de los parásitos es que
pueden tener huéspedes muy bien determinados, ¿ya? Por ejemplo, algunos parásitos son del ser humano, otros son de los cerdos, otros de las vacas, y no siempre un parásito del ser humano va a afectar a las vacas, por ejemplo, o a los cerdos. A veces esos pueden afectar a varios huéspedes, esos parásitos pueden afectar a varios huéspedes, pero no siempre es el caso. Hay una cierta especificidad de huésped para parásitos, ¿sí? Y finalmente los parásitos tienen un mecanismo de transmisión específico. Se puede transmitir por vía de alimentos, por la picadura de algún tipo de insecto o artrópodo, ya puede penetrar directamente por la piel, etcétera. O sea que también hay un mecanismo de transmisión específica que han desarrollado ellos mismos. Cuando hablamos de una parasitosis, o sea, la presencia de un parásito en nuestro organismo, el tiempo, la noción del tiempo es importante, porque como hemos dicho, tiene ciclos de vida complejos, y por ejemplo, para que tengan una idea, he puesto acá el ejemplo de un parásito que es un gusano plano, que es la fasciola hepática. La fasciola hepática es parásito como gusano adulto en el hombre. Ya vamos a encontrar sobre todo en el hígado y en las vías biliares. Sí, pero no es parásito cuando está en la naturaleza. Vive en zonas con agua, ¿de acuerdo? Y ahí puede estar como una larva libre, ¿sí? Y también tiene un huésped que se llama intermediario, que es el caracol en el caso de la fasciola hepática, y en el caracol, la fasciola hepática es un parásito para el caracol. De acuerdo, pero su forma de larva es muy diferente de la forma de fasciola hepática en el ser humano y muy diferente de la forma que es parásita para el caracol. Esa es la complejidad de los parásitos. Entonces aquí ustedes tienen lo que es el ciclo de los parásitos. Normalmente tienen el reservorio. El reservorio es donde un parásito se mantiene por tiempos inmemoriales, a veces, mucho tiempo. A eso le llamamos el reservorio. Y donde a veces, como el reservorio no produce daño. El parásito, de este reservorio, el parásito, que también le damos el nombre de agente etiológico, o sea, el agente que produce la enfermedad, puede ir directo hasta el hombre, el huésped, o puede ir mediante un vector, ¿ya? Entonces va al huésped hospedador. Si es una persona, vamos a tener una persona infectada. Si este huésped hospedador produce enfermedad, vamos a tener pues la enfermedad parasitaria. ¿De acuerdo? Entonces, el parásito le llamamos huésped intermediario. Puede llegar de manera directa al huésped, ya directo, por ejemplo, mediante un alimento, o necesita un vector que en general puede ser otro ser vivo, ya los mosquitos, por ejemplo, las moscas, ya,
Y cuando llegan al huésped, tenemos por un lado la persona que ya tiene al parásito, y eso es una persona infectada, y por otro lado, en algunos casos, produce la enfermedad parasitaria. Aquí yo les he puesto, es increíble la variedad de parásitos que hay. Ya aquí solo para que tengan una idea. Este de acá es un Venus, un artrópodo, es un ácaro que recibe el nombre de Sarcoptes scabiei, que se aloja en la piel, ¿ya? Y produce una enfermedad que se llama sarna o escabiosis o sarcoptosis. Ya es un pequeño artrópodo, ya donde ustedes pueden, vamos a estudiarlo más tarde y van a ver sus características. Este de acá es un parásito bastante simple, es un protozoario y corresponde a lo que es una yardia. Yardia lamblia, que produce la enfermedad que es la yardiasis. Hay, creo, un micrófono que está abierto. Por favor, ciérrenlo ese micrófono. ¿Ya? Esta otra es la parte anterior de un parásito enorme que puede producir la enfermedad en el ser humano. Es el escolex de una tenia que puede llegar a medir entre 5 a veces hasta 10 metros, es una tenia solium. Y finalmente aquí otro tipo de parásito, este es un hongo, un champiñón o hongo, donde vemos acá los filamentos que constituyen el micelio del hongo y estos organelos donde se producen estos pequeños puntitos que son las esporas del hongo mediante el cual el hongo se disemina. O sea que cuando hablamos de parásitos, la gama de parásitos es muy, muy amplia y es lo que vamos a ver durante el curso de parasitología. Entonces tenemos aquí algunas definiciones. Tenemos en primer lugar lo que es un agente etiológico. En los exámenes muchas veces decimos cite el agente etiológico o el agente etiológico es tal. ¿Qué es el agente etiológico? Es el nombre del parásito. Es el nombre del parásito, ¿ya? El que está produciendo una enfermedad X, ¿ya? Entonces se refiere cuando decimos agente etiológico al parásito, que puede ser un parásito, una bacteria, un virus o un hongo que produce una determinada enfermedad. Acá, por ejemplo, les he puesto unos ejemplos. La toxoplasmosis es una enfermedad, ¿ya? Una persona puede tener toxoplasmosis. Y esta enfermedad está producida por un parásito que es el toxoplasma. Y el apellido del toxoplasma es Gondi. El género corresponde a toxoplasma y la especie es Gondi. ¿De acuerdo? Toxoplasma se escribe siempre con mayúscula, es como el nombre de uno. Y la especie Gondi, en este caso, se escribe con minúscula. Bueno, entonces otro ejemplo, aquí tienen la malaria o paludismo. Eso es una enfermedad y muy importante en el ser humano. Y está producida por un protozoario que se llama Plasmodium, que corresponde al género, y hay 4 especies de Plasmodium que pueden producir en el ser humano enfermedad. Vivax, ovale, malaria o falciparum.
¿sí? Entonces, como acá dice, el agente etiológico, nombre del parásito, se identifica con el género, que se escribe con letras mayúsculas, la primera letra, la letra inicial, y la especie, la que se escribe con letra minúscula. Esa es la manera correcta científica de denominar a un parásito. El género, primera letra con mayúscula, y la especie, todo escrito con minúscula. Y si ustedes dicen Toxoplasma gondii, les van a entender en cualquier parte del mundo, pero tiene que estar correctamente escrito. Ya si hablan de Plasmodium vivax y está correctamente escrito, se denomina así prácticamente en todo el planeta. Entonces tiene importancia saber escribir bien el género y la especie de los parásitos. En parasitología hay otro término que es muy importante, que ustedes lo van a escuchar muchas veces, es lo que se refiere al vector. Ya el vector es el agente mediante el cual el parásito va de un sitio a otro sitio. ¿Sí? Es el agente de transmisión de la parasitosis, es un vector. ¿Sí? El huésped intermediario, el cual transporta el parásito de un huésped anterior al siguiente. Eso es el vector. Por ejemplo, la mosca tsetse es una mosquita que transmite la enfermedad del sueño, transmite la enfermedad de una persona hasta otra persona. Pica a otra persona y al picarla va a inocular el parásito que sería el Trypanosoma gambiense o rhodesiense. Entonces, el vector es un agente de transmisor y normalmente en parasitología reconocemos un vector biológico y un vector mecánico. El vector biológico es aquel en el cual el parásito cumple parte de su ciclo en el vector, se transforma el parásito en el vector. Ya van a ver que en el mosquito hay ciclos de parásitos muy complejos y en los intestinos del mosquito un parásito como Plasmodium va a presentar varias formas de acuerdo a su localización, entonces ahí está cumpliendo parte de su ciclo. Y por otro lado, hay lo que se llaman los vectores mecánicos, por ejemplo, las patitas de una mosca o una cucaracha son vectores mecánicos porque no hay modificación del parásito durante su permanencia en el vector. La mosca en sus patas puede adherir parásitos, llevarlos de un lugar a otro sin ninguna modificación y a eso le llamamos vector mecánico. Aquí ven, por ejemplo, algunos vectores. ¿Ya? Este de acá es una ninfa de Triatoma infestans, que es la vinchuca. ¿Ya? Este es capaz de transmitir la enfermedad de Chagas, los tripanosomas tripanosoma cruzi, ¿de acuerdo? Y es un vector. Y en el interior de este vector, el tripanosoma cruzi va a tener varias modificaciones en el intestino. Aquí ven las garrapatas y hay varias, tanto bacterias como parásitos que pueden ser transmitidos por la garrapata y es también un vector biológico, porque también acá van a haber transformaciones y este es un mosquito, es el mosquito Aedes aegypti que transmite varios virus, sobre todo el virus de la fiebre amarilla,
el virus del dengue, Zika, chikungunya, y también es un vector donde los parásitos van a estar en el intestino. Bueno, los parásitos se pueden localizar en diferentes partes del cuerpo y también hay que conocer. Cuando están dentro de nuestro cuerpo se llaman endoparásitos. Endo quiere decir dentro de, ¿no es cierto? Cuando están en la piel, por ejemplo, o a veces en las mucosas son afuera, ectoparásitos. ¿De acuerdo? Ya si uno tiene una pulga picándole la piel, entonces es un ectoparásito. Si tiene una tenia en el intestino, es un endoparásito. Los nombres según su topografía, según dónde se localizan. También se les ha dado nombres de acuerdo a qué órgano o sistema está afectando el parásito. Enteroparásitos son todos los que se localizan en los intestinos. De ahí que decimos, tiene una enteroparasitosis, quiere decir una parasitosis del intestino. No especifica qué parte, pero puede ser a nivel del estómago, del duodeno, del intestino delgado, del colon, todos esos son enteroparásitos. Los histoparásitos son los parásitos que se alojan en un tejido. Por ejemplo, puede ser en los músculos, puede ser en el cerebro, es una histoparasitosis, está alojada en un tejido interno, ¿sí? Los hemoparásitos o hematoparásitos son aquellos que se alojan en la sangre. Ya lo que hablábamos anteriormente, por ejemplo, la malaria tiene como sitio predilecto de localización la sangre, pero también puede estar a veces en el hígado, ¿sí? Y lo que ya habíamos definido, de acuerdo a su localización, tenemos los ectoparásitos que están localizados a nivel de la piel, por afuera del el huésped. Y también a los parásitos según que produzcan o no lesión, porque no todos los parásitos producen lesión, los llamamos patógenos cuando producen un daño. Patos quiere decir daño. Entonces, patógenos son aquellos que producen un daño de cualquier parte, de acuerdo a su localización, por supuesto, y no patógenos son aquellos que no producen daño. ¿Sí? Entonces, también otro término que se utiliza mucho en parasitología es el término de infección e infestación. Cuando hablamos de infección, normalmente nos referimos a un endoparásito que está dentro del organismo, ¿no? Como por ejemplo este de acá, que es la Giardia lamblia o intestinalis, que está en la mucosa del intestino delgado, sobre todo del duodeno. Y llamamos infestación cuando el que está produciendo la parasitosis es un ectoparásito. Acá, por ejemplo, en la piel, esta es una lesión de sarna, y lo que está produciendo la sarna es ese parásito que hemos visto al principio, que es Sarcoptes scabiei. No está dentro del organismo, sino en la piel, en la superficie. A veces pueden estar en las uñas, ¿sí? A veces también en las mucosas, como ectoparasitosis. ¿De dónde están los parásitos normalmente? Eso es lo que llamamos fuentes de infección o infectación. En el fondo quiere decir dónde están los parásitos
y cómo pueden llegar a nuestro organismo. Muchos parásitos están en el agua, ya, en las aguas contaminadas, por supuesto. Muchísimos parásitos están en los alimentos, cualquier tipo de alimentos, pueden ser frutas, pueden ser verduras, puede ser carne, pueden ser huevos, ahí están los parásitos. Por supuesto, en el suelo y en la tierra, ¿cómo nosotros podemos adquirir una parasitosis? Estar en contacto con el suelo, la tierra contaminada con parásitos, ¿ya? Y esos parásitos pueden llegar de manera directa o indirecta hasta nuestro organismo. Directa, como ya hemos dicho, sin necesitar un vector, e indirecta cuando necesitan un vector. Los animales domésticos muchas veces son también fuentes de infección. Uno, si tiene un perro y el perro está con parásitos, podrían transmitir al ser humano sus parásitos. Hay diferentes parásitos. Si está en contacto con el cerdo, los cerdos tienen parasitosis que pueden pasar al ser humano también, ¿no? Y a veces también nos contaminamos, la fuente de infección o infestación es otra persona. El contacto de piel con piel, el contacto con la ropa, la cama o incluso el contacto con el medio ambiente. Y a veces también uno mismo puede ser la fuente de infección. Tiene un parásito y hay una autoinfección. El parásito es capaz de repenetrar en el huésped. Y otra fuente de infección muy importante, en la cual en parasitología le vamos a dedicar bastante tiempo, son los insectos, que ya vamos a ver posteriormente los insectos que son transmisores de enfermedad. Sí, entonces acá lo que tenemos se refiere a las formas de transmisión de los parásitos. Ya la transmisión puede suceder de diversas maneras, ¿sí? Y a esas maneras como ocurre la transmisión, nosotros le llamamos la puerta de entrada. Es decir, cómo un parásito va a entrar en nuestro organismo. Una de las formas más frecuentes es la transmisión sexual, ya por vía de la mucosa vaginal en las relaciones sexuales, ¿no? Por ejemplo, la tricomoniasis, puerta de entrada, la mucosa vaginal, por ejemplo, ¿sí? Otra manera de ingresar es por vía aerógena, ¿no? Mediante la inhalación de un aerosol de una persona que tose o estornuda, puede llegar a expulsar parásitos que están en su mucosa bucal y contaminarnos, ¿no? En eso hay, por ejemplo, algunos como la oxyuriasis y los parásitos ingresan por inhalación por las vías respiratorias altas. El contacto directo que ustedes ya pueden entender es el contacto de piel con piel. La puerta de entrada es la piel y en ese caso ya hemos puesto un ejemplo que es la sarna o sarcoptosis. También los alimentos, ya por ejemplo la triquinosis, que tiene por puerta de entrada la boca y llega al intestino y produce una enfermedad que se llama triquinosis, al consumir carne, por ejemplo, de cerdo con triquina. El agua es una fuente y una forma de ingreso a nuestro organismo muy importante y evidentemente la puerta de entrada es la boca y el intestino. Por ahí tomamos el agua y penetran los parásitos. También el contacto con la piel, con el agua. ¿Ya? Hay parásitos que penetran a nuestra piel porque nosotros ponemos nuestros pies o nuestras manos
otra parte del cuerpo en el agua, y si ahí están esos parásitos, sería el contacto de la piel con el agua. Una enfermedad típica que aunque no hay en Bolivia de ese tipo de transmisión es la esquistosomiasis. Y por supuesto, el contacto con el suelo también. Eh, me van a, me van a esperar un ratito, por favor. Recording stopped.
Me van a disculpar, pero además se ha salido mi presentación, así que estoy tratando de reingresar. ¿De acuerdo? ¿Me están escuchando, sí? Sí, ¿Dónde doctor. está? Sí, doctor. Ahora no encuentro dónde estoy como anfitrión. A ver, vamos a ver. Ya. Bueno, entonces estábamos como los parásitos son capaces de introducirse en nuestro organismo, ¿no? Las formas de transmisión, ¿sí? Creo que ahí nos habíamos quedado. Y bueno, ¿por dónde van a ingresar? Una manera de ingresar es la vía fecal oral, ¿no? Las heces y las manos, ¿no? Contaminadas con heces, el agua potable, los alimentos ensuciados con heces. Ya hay varios parásitos como la giardia, la shigelosis, que tienen como vía de entrada la boca y finalmente el intestino. Perdón, ¿me están escuchando? Sí, ¿Sí? doctor, se le Sí, escucha. doctor. Ah, ya, gracias. Ya, otra manera de vía de transmisión de cómo ingresan a nuestro organismo es vía la sangre. Ustedes saben, la sangre puede estar contaminada y por lo mismo hoy día hay pues bancos de sangre donde se hacen todos los análisis para evitar la transmisión de enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, hay, por ejemplo, la enfermedad de Chagas, que es una de las más importantes en Bolivia, que puede ser transmitida cuando uno recibe una transfusión de sangre de una persona a otra, ¿sí? Los vectores que ya hemos hablado, que pueden ser Buenas tardes, parece que su internet del doctor estaba inestable. Esperaremos a que se incorpore.